Quiero en esta noche, antes que nada, que oremos a nuestro Dios y que le agradezcamos por este tiempo que estamos teniendo juntos una vez más. Padre, te damos gracias por poder haber venido, Señor, a tu casa. Señor, gracias por que podemos estar juntos como pueblo tuyo, como familia, como iglesia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, vos nos has acompañado y nos seguirás acompañando porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, este día ha sido, Señor, realmente nuevo para nosotros y lleno de oportunidades y nos has ayudado a tomar decisiones. Gracias por las fuerzas que tú nos das cada día, Señor. Te agradecemos por todas tus bondades. Ahora te rogamos, Señor, que nos hables, que nos ministres, que nos edifiques, que nos ayudes para poder entender acerca de ti, de tu voluntad, acerca de tus cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, y te decimos amén, amén y amén. Bueno, el otro día estábamos hablando acerca del advenimiento de Jesucristo, de la venida de Cristo, ¿no? Que era muy importante, y yo me acuerdo que lo primero, que dije era que prestemos atención porque tenía que ver con nuestra salvación, y era un tema muy importante, siempre lo tenemos que considerar y tenerlo presente a esto de la venida de Cristo, que es inminente. Y este tema que vamos a tratar en esta noche también es importante, es muy importante. Creo que esto es de suma importancia porque también tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver con realmente lo primero que tenemos que tener en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que tener en nuestra vida se entiende que es Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, el que reine en nuestro corazón cada día, en cada momento. El Señor es el Rey de Reyes, el Señor es el Señor de Señores. Y nosotros somos sus hijos y tenemos que someternos a su voluntad, no porque Él sea un ogro y un dictador, sino porque realmente sin Él no podemos vivir. Él nos ha creado para que vivamos en una relación de dependencia permanente con Él, cada día, ¿no? Así que el Señor tiene que ser lo primero, porque bueno, Él nos ha creado, nos ha dado vida, Él nos ha salvado, cuando estábamos alejados de Él se acercó a nuestra vida y cambió nuestro destino y nos dio una nueva vida. Y bueno, ahora somos sus hijos. Ahora, lo importante es que consideremos, hermano, que el Señor no quiere que seamos solamente meros creyentes, sino verdaderos discípulos. El domingo justamente Cristian estaba hablando acerca de que no nos debemos conformar a este siglo. Y el verdadero discípulo no se tiene que conformar. El verdadero discípulo tiene que consagrarse aún más y más. El creyente, solamente el creyente, por ahí no le interesa el compromiso, no le interesa la seriedad con Dios, no le interesa la consagración. Al creyente, le gustan ciertas cosas que el discípulo verdaderamente no se conforma con esas cosas, quiere aún más, porque si le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, no es solamente un día que le dijimos, Señor, entrega nuestra vida. La entrega a Jesucristo es todos los días, amén, es todos los días, ¿o no? Quiero que me acompañen a Mateo 6, 33. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice así la palabra del Señor, un versículo que lo sabemos de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo estando en el monte, en la montaña, y allí enseñó en esa montaña muchas cosas. Enseñó sobre el amar a los enemigos, enseñó acerca de que nosotros somos la luz del mundo, enseñó sobre el adulterio, sobre el divorcio, enseñó sobre los juramentos,
Y enseñó esto muy importante, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, porque se vive muy afanado, se vive muy preocupado, en realidad se vive muy mal, la gente está muy estresada debido a que, bueno, anda de aquí para allá, ¿no? Buscando, o sea, tal vez cosas que verdaderamente le traen mucho estrés, mucha preocupación. Y yo estaba considerando un poco acerca de las prioridades de la gente, y la gente tiene muchas prioridades, pero no tiene esta prioridad de buscar el reino de Dios. Y nosotros antes, cuando estábamos alejados del Señor, nuestras prioridades también eran otras, pero ahora es diferente. Ahora somos hijos de Dios y tenemos que buscar primeramente a Dios y hacer su voluntad. Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar que Dios gobierne nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida. Ya no tenemos que hacer nuestra voluntad, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro jefe, Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestra suprema autoridad. Por eso tenemos que someternos a Él. Y con respecto a las prioridades, hay gente que se dedica mucho al trabajo, mucho al trabajo. Su prioridad es el trabajo, ¿no? Y hay algunos que tienen más de un trabajo, 1, 2, 3 trabajos. El otro día le decía a un muchacho, pero vos vivís para trabajar, y él me asentía con la cabeza que sí. Qué mal, ¿no? O sea, estar viviendo así, porque en realidad uno tiene esa prioridad y de repente descuida un montón de cosas, incluso la misma familia, ¿no? Pero la prioridad nuestra tiene que ser Dios, no el trabajo. Tenemos que trabajar para poder vivir y no vivir para trabajar. Dios le agrada cuando nosotros trabajamos. El trabajo es algo que realmente tenemos que siempre agradecer al Señor, porque si no trabajaríamos, ¿cómo pagaríamos tal vez nuestros impuestos, el agua, la luz, el gas? ¿Cómo pagaríamos, por ejemplo, nuestros servicios? Si, bueno, tenemos teléfono, tenemos que pagar internet también. Si tenemos a lo mejor que desplazarnos de una parte hacia otra, si no tendríamos trabajo, no tendríamos dinero. ¿Y cómo podríamos desplazarnos? ¿Cómo podríamos pagar una tarjeta de colectivo? ¿Cómo podríamos, si tenemos a lo mejor auto o moto, pagar el combustible? ¿Cómo podríamos tener las cosas tan necesarias para nuestro diario vivir, las cosas básicas? El trabajo es muy bueno, tenemos que trabajar, pero no vivir afanados por el trabajo. Ese afán Dios no lo quiere. El Señor dijo de que debemos considerar a las aves de los cielos, que no trabajan, tienen graneros, y sin embargo Dios les provee. Tampoco nos tenemos que desinteresar del trabajo, pero ponerlo en el lugar que corresponde. Yo recordaba justamente que Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica acerca de el que no quiere trabajar, que tampoco coma, porque en aquel tiempo había personas que en realidad no les gustaba trabajar, les gustaba entremeterse en cosas que no se tenían que entremeter, vivían ociosos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Tesalónica, ¿sí?, en su segunda carta, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. El mismo apóstol también era un ejemplo, porque él vivía muy, también en diferentes momentos, muy metido con el trabajo, porque tenía que sustentarse. En realidad es muy bueno el trabajo, gloria a Dios por el trabajo. Hay gente que tiene otras prioridades, como por ejemplo el deporte y la música. Está muy bien todo eso, ¿no? El deporte, la música, los estudios, está muy bien. Pero en realidad lo primero en nuestra vida tiene que ser buscar el reino de Dios, poner a Dios en primer lugar. Primero está Dios, después la familia, después el trabajo. Hay prioridades que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien en claro, ¿no? Entonces, primero Dios, segundo la familia y, tercero el trabajo. Y las otras cosas, bueno, luego. El otro día estuve hablando justamente con un muchacho que era taxista, justamente cuando hice este viajecito a Buenos Aires, iba para la terminal de trenes, y este muchacho abrió su corazón y me estaba comentando acerca del propósito que él tenía, de la meta que él tenía,
Y él tenía, o sea, en su corazón tener su taxi, por eso estaba juntando plata, estaba ahorrando, me comentaba que le iba bien. También me hizo un comentario acerca de su tía, que él tenía una tía que era funcionaria, y de pronto esa mujer tenía la tarjeta en cero, o sea, ganaba muy bien, pero tenía la tarjeta en cero. En realidad, dice, me comentaba, no le da la cabeza como para ahorrar, gana bien, pero no le da la cabeza para ahorrar. Así que este muchacho me comentaba acerca de su visión. Es bueno tener visión, es bueno tener, digamos, anhelos, y es bueno, o sea, no andar por la vida, o sea, como barcos sin timón, porque hay mucha gente que anda así, no tiene metas, no se propone cosas y anda así por la vida como barcos sin timón, no tiene un puerto definido y anda así. Es bueno tener metas y mejor es bueno, o sea, tratar de hacer cosas como para llegar a esas metas, porque de visión podemos tener mucha visión en cuanto a hacer tal o cual cosa, pero del dicho al hecho, de pensar solamente no va, o sea, tenemos que hacer lo necesario, lo que tiene que ser, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Está bueno, o sea, que nosotros tengamos esta. Y este muchacho, bueno, se jactaba, digamos, bueno, de que él ahorraba y todo eso. Y yo cuando me estaba por bajar del taxi, no quería desaprovechar la oportunidad, y le dije, mirá, es importante que, está bien lo que vos decís, es importante que tengamos metas, es importante que tengamos proyectos, pero no te olvides de Dios, lo primero tiene que ser Dios. Él me dijo, bueno, o sea, yo tengo a Dios, mirá. Y allí en el espejito del taxi, no sé si tenía un crucifijo, un amuleto, algo así. Después me mostró acá en el cuello que tenía también un tatuaje, creo que de Cristo, ¿no? Y eso no es tener a Dios, qué torpeza, ¿no? Qué tontería decir que tener a Dios. Tenía un amuleto, tenía a lo mejor un crucifijo, tenía un tatuaje, pero eso no es tener a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener a Dios en primer lugar. Está bien lo que este muchacho pretendía, ¿no? Está bien la visión que tenía, pero lo malo es que tengamos a Dios como algo secundario, ¿no? Como cosa segunda. Y yo me quedé pensando, lo de este hombre que me comentaba eso, me quedé pensando y después recordé las palabras del Señor Jesús, que quiero que las leamos. Hay un pasaje que tiene relación con lo que estoy hablando, se encuentra en el libro de Lucas, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Bueno, el título aquí en la versión Reina Valera es El rico insensato. Dice así la escritura. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En realidad, hermanos, aquí la escritura al comienzo nos dice que había un muchacho que seguía al Señor Jesucristo juntamente con otros,
Y estaba preocupado, tenía una preocupación en su corazón, tenía un problema con su hermano, por el tema de la heredad, por el tema de la herencia. Estaba preocupado por eso. Y va al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y allí comienza, y el Señor y aprovecha esta oportunidad para hablarle acerca de esto, ¿no? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Había seguramente entre esos que seguían a Jesús muchas personas que también estaban preocupadas por otras cosas, ¿no? Bueno, él estaba preocupado por el problema que tenían con su hermano. Y bueno, entre hermanos siempre hubo problemas desde el comienzo. Caín y Abel tenían hermanos, uno tenía un corazón y una mentalidad y el otro otra. E incluso el apóstol Juan dice que Caín era del maligno, y Jesús también en diferentes oportunidades habló de Abel, que era una persona justa. En realidad siempre es bueno nosotros como cristianos mantener nuestra relación, o sea, de nuestras buenas relaciones con todos, y también principalmente con los de nuestra casa, con de nuestro hogar, ¿no? Es muy importante. Pero esto que hablamos acerca de la parábola que dijo el Señor, realmente este hombre había puesto su corazón en todo lo que había ganado, en la abundancia que tenía. Había trabajado arduamente durante mucho tiempo y se había enfocado su fuerza, su energía, su mentalidad en el trabajo, había adquirido mucho. Y bueno, pensaba, o sea, de ahí en adelante pasarla de otra manera. Por eso dice: alma mía, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué pasó? Le dijo Dios: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Y así pasa con mucha gente. La gente muchas veces se enfoca en las cosas terrenales y no se enfoca en lo espiritual. A veces ponemos el carro delante del caballo, o sea, hacemos las cosas al revés. Nos dedicamos al mejor más a lo material, y en realidad tiene que ser lo primero lo espiritual. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice el Señor, van a ser añadidas. Conocí a un hombre de apellido Aguilar, y este hombre lo que hacía, y estaba muy bien, pero bueno, su energía y su esfuerzo fueron dedicados justamente a él. Compraba viviendas, se enteraba ahí en el barrio a ver quién vendía la casa, y él la compraba y la refaccionaba, y bueno, después las alquilaba. Y incluso él mismo agarraba y bueno, fabricaba los ladrillos para refaccionar la casa, ¿no? Y este hombre vivió toda su vida así, depositando su mente, su fuerza, su energía en esto, y se murió. O sea, en realidad fue una vida como la que hablábamos de este hombre, ¿no? De que había tenido mucha abundancia. Por eso lo importante no es lo material. Tenemos que trabajar, claro, tenemos que trabajar, porque si no, no vamos a poder vivir. En este mundo necesitamos tener dinero, ¿no es cierto? Pero nuestra prioridad es buscar el reino de Dios, que Dios reine en nuestra vida, que Dios gobierne nuestra vida. Debemos someternos a su señorío, porque muchos tienen a Jesucristo como Salvador solamente, como Salvador, pero no como Señor. Lo han aceptado como Salvador, pero no como Señor. Señor es algo que realmente es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es algo muy fuerte, ¿no? Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Y también el Señor en otra oportunidad dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, lo que yo os digo? Si le decimos que es nuestro Señor, tenemos que someternos a Él. Pero Él quiere que nos sometamos a Él, porque en realidad es lo más importante. Buscar a Dios es lo más importante. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, lo primero que tenemos que buscar es a Dios. Hay gente que busca otras cosas a la mañana cuando se levanta. Quizá a lo mejor prende el televisor y lo que primero busca es informarse acerca de las noticias, y está bien, pero primero los cristianos tenemos que buscar al Señor. Buscad al Señor y viviréis, dice la Biblia.
Otros buscan pasear el perro, y está bien pasear el perro, pero lo primero no tiene que ser eso. Lo primero tiene que ser buscar al Señor. Tal vez algunos están, no hablo solamente de mujeres, hombres también, delante del espejo mucho tiempo ahí. Y bueno, lo primero tiene que ser buscar el reino de Dios, buscar al Señor. Pues si no, no podemos vivir la vida cristiana. No se puede. Por más que nosotros digamos, bueno, Dios es nuestro Señor, nuestro amo, y no oramos, en realidad vamos a vivir una vida de derrota, un fracaso. En nuestro día vamos a andar según la carne y no según el nuevo hombre. Vamos a andar según el viejo hombre. Nuestras pasiones, nuestro enojo, nuestra ira, nuestra queja nos va a dominar. Por eso necesitamos fortalecernos en Dios, disciplinarnos en ese sentido. Por más que, bueno, ahora que hace frío, nos cuesta levantarnos otra vez, pero tenemos que levantarnos y buscar al Señor. Por más que nos cueste, es una lucha. Yo diariamente lo experimento, me levanto de la cama y tengo frío por ahí, bueno, prendo ¿cómo es? La estufa. Pero bueno, y me pongo a orar ahí, en un lugar que tengo, y por ahí estoy orando y me voy para otro lado. O sea, mi mente se va para otro lado. Me pongo a pensar en otras cosas y enseguida reacciono y sigo orando. Y así es una lucha. Pero si yo no hago eso, si yo no estoy buscando al Señor, no la voy a pasar nada bien. El diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Si nosotros no oramos, en realidad vamos a ser presa fácil del enemigo. Así que lo primero que tenemos que tener es al Señor, digamos, reinando en nuestra vida. O sea, hay un orden de prioridades. Amén. Hay un orden de prioridades y la tenemos que cumplir. No podemos decir que en realidad el Señor es nuestro Dios y no buscarle. Tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Amén. Yo me acordaba también de Marta y María, ¿se acuerdan? Las hermanas de Lázaro. Esas mujeres, en un determinado momento Jesús fue a su casa, y vamos a leer el texto. Acá lo voy a buscar, el texto que lo tengo medio. A ver, el texto se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Lucas 10, versículo 38 al 42. Aquí dice la Escritura, lo tenemos, sí. Acá dice la Escritura: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que Marta estaba afanada con muchas cosas, y hoy en día la gente está afanada con muchas cosas. Pero María tenía una prioridad: escuchar a Jesús. La prioridad era buscar la presencia de Dios. Y allí estaba María atenta, tenía como prioridad a Jesús. Y Marta estaba, afanada y turbada con muchas cosas. Y eso realmente es lo malo, ¿no? No podemos vivir afanados y turbados con muchas cosas. Lo primero es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios tiene que ver con consagración. Buscar el reino de Dios tiene que ver con ajuste en nuestra vida. Tenemos que hacer ajuste. Hay cosas que dedicamos tiempo que tal vez no son tan importantes. Pero buscar el reino de Dios tiene que ver con renuncia a cosas que verdaderamente nos hacen perder el tiempo. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar centrado
en buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No quiere decir que nos desentendamos, como dije antes, pero nuestro enfoque principal tiene que tener, digamos, el hacer la voluntad del Señor. Y para eso también buscar el reino de Dios tiene que ver también con invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, nuestros dones que el Señor nos ha dado. De eso se trata, de buscar el reino de Dios. Así que no pongamos el carro delante del caballo, no hagamos las cosas al revés. Que siempre tengamos presente esto, ¿no? Que cada día tenemos que buscar el reino de Dios. No un día sí y otro día no, todos los días. Si queremos verdaderamente vivir una vida más estable y con victoria, si somos negligentes, si somos, digamos, descuidados, si andamos como las ondas del mar así, no vamos a vivir una vida pobre, una vida sin verdaderamente la voluntad de Dios. Así que bueno, esta es la palabra que el Señor ha traído a mi corazón. Tal vez en otra oportunidad he dicho algunas cosas con respecto a esto, seguramente sí. Pero es bueno, reafirmar estos conceptos, estas cosas que nos ayudan a no desenfocarnos. Y si estamos un poquito desenfocados, bueno, acá está, pongamos la mirada primeramente en el Señor. Sigamos trabajando, sigamos amando a nuestra familia, sigamos, tal vez si nos gusta la música o el deporte, démosle el lugar que merecen, pero lo primero tiene que ser el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo su ser. Eso es lo principal. ¿Y cómo no le vamos a amar a Él si Él dio su vida por nosotros, si Él derramó su sangre, si Él nos compró con su preciosa sangre, si Él nos llamó, nos perdonó, nos limpió, nos ha dado su espíritu? Y bueno, gracias a Dios por todos sus favores. Bueno, quiero orar al Señor agradeciéndole por su palabra que nos ha dado en esta noche. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, tú has creado la boca y tú hablas, Señor. Gracias, Señor, por ministrarnos, por hablarnos, por hacernos entender que de repente nosotros tenemos que enfocarnos principalmente en ti, consagrarnos a ti, negarnos aún más, Señor. Y, Señor, queremos agradarte, Señor. Te hemos dicho que reines en nuestro corazón, Señor, y no queremos ser meramente simples creyentes, sino discípulos verdaderos, Señor. Gente que verdaderamente Señor, te tenga en el trono de su corazón. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos bendices permanentemente. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, Señor, en todo momento y danos la fuerza necesaria, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén.